Muy bien, como lo prometido es deuda, vamos a ir entonces al mensaje que tenemos para el día de hoy. Me gustaría charlar hoy sobre la mujer con flujo de sangre, un texto muy conocido, seguramente no diré yo nada nuevo, pero vamos a abordar este tema creyendo, por supuesto, que Dios nos puede hablar en el día de hoy. Le digo algo de parte de Dios antes de comenzar. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver netamente con la sanidad. Así que yo sé, creo con todo mi corazón y declaro que mientras estoy predicando, su fe se va a desarrollar y va a crecer por el poder de la palabra de Dios predicada sobre su vida y por el poder del Espíritu Santo. Lo declaro esto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que le aconsejo, hermano, que si su fe comienza a crecer, vaya en pos de Jesús, en busca de su milagro, como lo hizo la mujer de esta historia. Vamos a leer entonces el texto que está muy bien narrado por Lucas. Lucas 8, versículo 40 en adelante, dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba Jesús, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hasta aquí el relato de Lucas. Lucas, digo esto entre paréntesis para que nos vayamos metiendo en el tema. Lucas era médico y por esto su relato es muy descriptivo y nos dice que la señora padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Estuve investigando, averiguando un poco, tampoco crea que mucho, y lo más probable es que la señora haya tenido un cáncer de útero. Y me encontré con algunos síntomas muy fuertes y graves referente a esta enfermedad. Parece que a causa del cáncer que la señora padecía, se derivan varios problemas físicos que la mujer transportaba. Por ejemplo, su sistema reproductivo estaba completamente inhabilitado, ya que estamos hablando de 12 años de pérdida de sangre continua. Es decir, que también sufría de una descalcificación de los huesos. Y si hacía 12 años que perdía sangre, evidentemente no solo estaba descalcificada, también tendría anemia. Y lo más probable es que le faltarían, si no todos, casi todos los dientes. Porque claro, no estamos hablando de 6 o 7 o 8 días como el periodo normal de una mujer. Estamos hablando de 12 años de perder sangre todo el día, todos los días. Tendría que ser entonces una persona muy delgada. Alguien que no podía estar mucho tiempo sentada, ni acostada o parada, porque la manera en que se ponía le dolería todo el cuerpo y todos los huesos. Así que no podía tampoco caminar mucho, no podía estar mucho tiempo expuesta al sol, ni al frío, ni a la humedad, y sufría en todo momento de un cansancio extremo, hermano, de dolores y de puntadas que el cuerpo repentinamente le descargaba por causa de la descalcificación y de la debilidad que padecía. Todo esto es solamente en el área física. Emocionalmente, no tendría marido porque su condición social en su tiempo la ponía como una mujer inmunda, y esa era una causa de divorcio, amado. Y evidentemente, por lo que nos dice Lucas, había sido una persona de dinero. Digo había sido porque el texto nos dice que había perdido o gastado todo dando vueltas a través de los médicos. Pero algo tenía esta mujer que la animaba a sanarse, porque a pesar de todas estas cosas que padecía, ella fue en pos de Jesús con un deseo fijo: si tan solamente pudiese tocar el borde de su manto. Encima de todo esto, esta señora padecía de un problema social muy grave, hermano, porque alguien con una enfermedad de ese tipo era considerada inmunda
y no podía acercarse a donde estaba la gente. Si ella se sentaba, por ejemplo, en una silla, esa silla era tenida por inmunda. Si ella entraba a tu casa era tenida por inmunda. Si te tocaba, vos eras tenido por inmundo. Y todo lo inmundo tenía que pasar por un rito de purificación. Ella no podía entrar a comprar un negocio, por ejemplo, porque el negocio quedaba inmundo. ¿Y qué negociante le iba a vender, hermano? ¿Qué negociante la iba a dejar entrar? Es decir, que un tremendo problema, aparte del factor de salud y del problema familiar, era la marginación social que esta señora sufría. Porque había leyes sanitarias muy fuertes, hermano, en ese tiempo, al punto que su casa era considerada una casa inmunda. Cuando ella entraba por la puerta de un hogar, todo el mundo salía por la ventana, hermano, porque recordemos que no existía toda la higiene personal que existe hoy en día para las mujeres. Las señoras de esa época usaban trapos que eran comúnmente llamados trapos de inmundicia. Y las señoras, que estaban sanas, por supuesto, usaban y lavaban sus propios trapos para luego, por supuesto, volver a usarlos. Pero ella no podía usar, lavar y volver a usar estos trapos. Había que tirarlos directamente porque eran inmundos. Por eso digo, razonando un poco en este tema, por eso digo que equivocados que están estos hermanitos que se dicen a sí mismos que son trapos de inmundicia. Porque hay gente así, ¿vio? Que se la dan de humilde, ¿vio? Y se dicen a sí mismos que son un trapo de inmundicia. Oiga, hermano, usted no es una toallita higiénica. Usted no es descartable. Usted es un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero, amado. Ahora imagínese, volviendo otra vez al tema, cómo estaría el ánimo de esta señora. Porque sin duda todo esto traía una profunda depresión producto del vacío y la soledad que la sociedad de su tiempo le hacía padecer. Pero a pesar de todo, esta señora tenía algo que le producía un gran deseo de curarse y de vivir. Estuve investigando un poco y descubrí que algunos estudiosos manifiestan que ella tenía hijos, porque la enfermedad la padecía, según el texto bíblico, desde hacía 12 años. Los médicos dicen que esta enfermedad se manifiesta en las mujeres entre los 35 y 45 años. Suponiendo, digo, entonces que se le haya manifestado esta enfermedad a los 35 años, si habían pasado 12 de enfermedad, esta señora tendría ahora 47. Si se le habría manifestado la enfermedad a los 40 años, esta señora tendría ahora 52. Anteriormente, es lógico suponer que estaba sana y se cree que había tenido marido, porque ella había tenido dinero. No se olvide que en esos tiempos una mujer no era acaudalada por sí misma, hermano. Entonces se deduce que había tenido marido y como consecuencia había tenido hijos. Entonces la fuerza, el empuje para seguir viviendo, para seguir adelante, en esa mujer venía de sus hijos. Ahora imagínese, amado, la terrible realidad de no poder abrazar a sus hijos, ni siquiera tocarlos, porque si los tocaba a sus hijos, ellos eran inmundos. Desde lejos los miraba, desde lejos les decía, los amo, chicos, los amo con todo mi corazón. Y sus hijos desde lejos le respondían, mamá, nosotros también te amamos, pero no podemos acercarnos, no podemos ni siquiera tocarte. Y no era por un mes, hermano, no fue por 6 meses, no fue por un año. Habían pasado 12 años. Nadie la podía tocar, y mucho menos abrazar. Desde lejos le hablaban, desde lejos le daban la comida. Nadie comía con ella, ni siquiera tomaban un té con ella. Quizás, digo, le habían hecho una piecita bien al fondo del terreno, bien al fondo de la casa. ¿Sabe para qué le explico todo esto? Para que usted entienda la magnitud del tremendo milagro que hizo Jesucristo y para que, entendiendo, su fe crezca y se desarrolle. Pero alguien le predicó, amado. Porque por algo ella fue a buscar a Jesús con esa fe, con esa convicción, si tan solamente tocar el borde de su manto. A alguien no le importó quedar inmunda, a alguien no le importó que la trataran de loca por ir a predicarle a esa mujer. A mi manera de ver, quien le predicó tenía el corazón de Jesús. Porque a él tampoco le importó cargar con el pecado de toda la humanidad. No le importó quedar inmundo por el pecado de todos nosotros. El santo se hizo pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos ser hechos
santos. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios hay personas que tienen el corazón de Jesús y tampoco les importa lo que digan de ellos y van a predicar la verdad de su Señor a donde quiera que Jesucristo los lleve. Pero también, claro, hoy en día hay mucha gente que recibe bienes y milagros de Jesús, pero les cuesta hablar de Él, porque tienen miedo que los traten de locos, tienen miedo que la sociedad los margine, los señale, y le hacen caso a esa voz que ha estado desde hace miles de años en la mente de todos, susurrándonos al oído. ¿Cómo vas a hablar de Jesús en el trabajo? ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a hablar de Jesús en el colegio? Se te van a burlar. Pero a Jesucristo no le importó cargar con nuestras lacras y con nuestras bajezas y que se burlen de Él por amor a nosotros. Y a alguien tampoco le importó y fue y le predicó a esa mujer inmunda. ¿Quién le predicó? Seguramente tenía que haber sido otra mujer. Porque ¿quién podía entender el sufrimiento de esa mujer sino solamente otra mujer? Así que me imagino que un buen día esa mujer golpeó la puerta y le dijo: Doña María, Doña María. Y ella salió asombrada de que alguien la busque y le hable. Y dijo: sí, ¿qué pasó? Entonces la señora que le predicó le dijo: ¿usted se acuerda del ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que estuvo ciego durante tantos años después de aquel accidente? Doña María dijo: sí, claro, me acuerdo. Bueno, un tal Jesús con poderes milagrosos lo tocó y fue sano. Entonces María le dice: ¿será el mismo que dicen que resucitó a Lázaro? Sí, doña María, es el mismo. ¿Y usted recuerda a don Gregorio, aquel que estuvo mullido, paralítico, por el accidente que tuvo? Sí, claro, dice doña María. Jesús pasó por ahí y lo tocó y fue sano. ¿Sabe, hermano? Yo digo, alguien le tuvo que haber predicado, porque esa señora fue con fe a ver a Jesús. Ella fue con conocimiento: si tan solamente puedo tocar el borde de su manto. Y yo quiero decirte a vos que necesitas un milagro y que estás escuchando. Jesús todavía hace milagros y puede hacer un milagro en tu vida hoy, porque en Jesús hay palabra de sanidad. Si vos crees, vas a recibir un milagro para tu vida, amado. Y a vos que estás creyendo, te digo esto de parte de Dios: vení a buscar a Jesús para tu milagro, porque si creíste, porque creíste, vas a recibir, amado. Ahora hay algo muy importante, amado. Ella no se quedó en su casa. Así todo, con la debilidad y con la enfermedad, en la condición que estaba, ella quiso ir a buscar a Jesús. Ella salió de su casa y fue por su milagro. Hay personas que esperan que vayan a su casa a orar por ellos, ¿vio? Hay quienes quieren que les lleven la bendición a sus casas y ellos no hacen nada, ¿vio? Pero no funciona así, hermanos. Por eso cuando me vienen a decir: pastor, tengo un vecino que quiere que vaya a orar por él, yo digo: no, tiene que venir a la iglesia. A menos que esté internado en terapia intensiva y que no se pueda mover del hospital, pero si está en la casa, aunque no se pueda mover, que su familia lo traiga, que sus vecinos, que sus amigos lo traigan, porque el milagro se genera cuando la persona sale de su comodidad. El milagro viene cuando la persona viene por su milagro. No se manifiesta en la comodidad el milagro. ¿Sabe por qué? Porque la comodidad es incredulidad y el milagro se manifiesta en la fe, no en la incredulidad, amado. Entonces la mujer con flujo de sangre dijo: yo voy a ir a buscar a Jesús. Y la vecina que le predicó dijo: pero usted está muy enferma, ¿quiere que hable con alguno de los discípulos de Jesús? Quizás alguien la venga a buscar. Ella dijo: no, yo voy a ir por mi milagro. Yo voy a caminar y a llegar hasta donde está Jesús, porque tengo motivos de sobra para vivir. Yo voy a pelear por mi milagro. Yo voy a luchar para que Jesús me toque. Ella dijo: yo voy a provocar mi milagro. Si tan solamente pudiese tocar, aunque más no sea el borde de su manto, yo me voy a arriesgar a salir. Y entonces comenzó a caminar. Y claro, no estaba acostumbrada a caminar tanto. Y las piernas no le daban y se cayó. Quizás
alguien hubiese dejado en ese momento y se hubiese quedado, se hubiese vuelto para la casa, pero ella, a pesar de que estaba completamente débil, a pesar del sol del mediodía y del calor que la agobiaba y que estaba fatigada y enferma y sucia de sangre y con un fuerte olor nauseabundo y dolor y pinchazos en todo el cuerpo y mareada, aún así se levantó, siguió caminando y llegó hasta donde estaba Jesús. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, se encontró con un gran problema, hermano. A Jesús no lo seguían solamente 12 discípulos, eran cientos, eran miles de personas detrás de él. Y a ella no se le permitía estar entre la gente. La ley no se lo permitía. Y no era solo una ley religiosa, era una ley civil, penal. Podían apedrearla hasta la muerte por estar ahí. Así que ahora tiene que tomar una determinación mayor aún que ella misma. Si la descubren, estaba en juego su vida, hermano. Y la iban a matar a piedrazos. Y a los ojos de las personas era evidente que ella estaba enferma. Porque estaba flaca, pálida, ojerosa, quizás sin dientes. Pero tenía otro problema. El olor que despedía era anormal, era nauseabundo, era fétido. Porque hacía, claro, 12 años que despedía sangre, hermano. Entonces no era muy difícil que alguien la pudiera descubrir. Era una decisión trascendental. Era una decisión muy fuerte, muy importante, porque estaba lleno de gente. Y seguramente será así en el momento que usted venga por su milagro. Yo pensé que era una iglesia chiquita, yo pensé que había poca gente, pero ahora estoy en medio de un montón de personas que no conozco y voy a quedar expuesto, voy a quedar expuesta. Es el precio del milagro, es el precio de la bendición. No importa que me tenga que exponer, lo que importa es lo que quiero para mi vida. Entonces la mujer se lanza en medio de la multitud con una sola meta. Si tan solamente tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ahora, para sus discípulos, ella no estaba en la agenda de Jesús ese día. Ella solamente tenía una cita personal con Jesús. ¿Usted cree que Jesús no sabía que ella venía? En la eternidad, hermano querido, ella ya estaba agendada. Porque lo que para nosotros es futuro, para Dios es pasado. Cuando Dios te dice, te bendeciré, ya lo hizo, hermano, porque la bendición para nosotros está en el futuro, pero para Dios es pasado. Nuestro futuro es el pasado para Dios. Por eso te digo, sea lo que sea que Dios te prometió, es pasado para Dios. Es por lo que siempre nos dice cuando nos acercamos a Dios con una petición, ya está hecho. Dios ya resolvió nuestras vidas, hermano, y ahora está ocupado en nuestras generaciones futuras. El camino difícil que usted cree que está caminando hoy, Dios ya lo planeó en el pasado. Porque Él sabe que es necesario pasar por aquí para llegar a madurar, para poder obtener lo que está por delante. Él ya tiene definida la vida de nuestros hijos, amado, de nuestros nietos, y ya está trabajando en la vida de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos. A papá no se le queman los papeles, él no se anda comiendo las uñas a ver si saldrá bien o saldrá mal. Dios ya vio tu pérdida, pero en la agenda de Dios, tu pérdida de hoy te prepara para una gran bendición, para una gran victoria el día de mañana. Y entonces ella se mete, entra en la multitud, y la gente la aprieta, hermanos, la gente la empuja, y algunos comienzan a sentir un olor fétido, nauseabundo, y comienzan a murmurar, pero ella ya no escucha, ella solamente tiene una meta. Si puedo tocar el borde de su manto, entonces ya la fe se hace un poder en ella. Y el dolor ya no lo siente, el cansancio se le fue, ya no se siente agotada, ella no se da cuenta, pero el milagro ya comenzó para su vida. Y entonces el deseo se agranda cada vez más en su corazón. Si tan solamente puedo tocar el borde de su manto, pero en el momento que llega cerca del maestro, alguien la empuja y ella cae al piso, y cuando está cayendo, estira su brazo entre medio de la gente, entre medio de la multitud, y alcanza a tocar el borde de su manto y sale poder de Jesús. Y ella siente el poder de Dios impactando su cuerpo y cae al piso. Y Jesús hace unos pasos más y se detiene. Y declara, alguien me ha tocado.
Es maravilloso. Qué fiel que es Jesús. Hace parar a todos porque ella estaba tirada en el piso. Y la iban a matar, hermano, pisoteándola toda. Nadie se dio cuenta de eso. Pero Jesús sí. ¿Sabe cuántas veces Jesús hace cosas por nosotros que nosotros no nos damos cuenta? ¿Sabe cuántas veces Jesús frenó todo para que no nos pasen por encima? Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, Él se frena y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro, medio en burla, no entendía nada, Pedro como siempre, medio en burla le dice, ¿no te das cuenta que todos te están tocando y apretando? ¿Cómo preguntás quién te tocó? Y Jesús le dice, yo sé que alguien me tocó, porque poder salió de mí. Digo, hay gente que tiene que aprender a tocar a Jesús, y eso solo lo hace la fe. Y ese tipo de fe se desarrolla en la necesidad. ¿Por qué? Porque sus discípulos también estaban al lado de Jesús y lo tocaban. Y otra mucha gente estaba en ese lugar y lo tocaban, hermano. Pero esta señora lo tocó con fe, producto de la necesidad que traía. Por eso yo te digo hoy que tu necesidad no es para muerte, es para que se desarrolle tu fe, hermano querido. No es para destruirte, es para que crezcas en fe y conozcas más a Dios. Y el texto dice, y ella, viendo que había sido descubierta, vino temblando. Vamos a leerlo, hermano, porque el texto está muy bien relatado y es muy rico. Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué poderoso relato, hermano. ¿Sabe por qué el texto dice que vino temblando? Porque ella sabía que había tocado al maestro y la ley decía que si un sacerdote o maestro era tocado por alguien inmundo, el maestro tenía que apartarse para ser purificado y ella tenía que ser apedreada. Y había de todo tipo de personas ahí. Estaba también Jairo, un sacerdote principal, y seguramente habría gente con autoridad entre medio de toda esa multitud. Entonces ella viene temblando. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que confesar. Aunque claro, confesar era poco menos que un suicidio, hermano, pero ella sabe, ella piensa, aunque me maten, tengo que confesar, porque de alguna manera ella entendió que tenía que confirmar delante de todos la garantía de su milagro. Porque claro, ella ya había creído secretamente, pero ahora necesitaba declarar, establecer su fe públicamente. Ahora necesitaba firmar la garantía de su milagro, confesándolo delante de todos. Porque le digo algo, hermano, si usted recibe un milagro, tiene que ser agradecido con Dios y contar la bendición que recibió, porque esa es la manera de confirmar la garantía, de sellar, de firmar la garantía de su milagro. Necesita declarar su fe públicamente para glorificar el nombre de Jesús. Y porque lo que usted cuenta le ayuda también a la fe de otras personas. Entonces ella se acerca, dice el texto, y le dice, yo lo toqué, Señor. Ya sé que soy inmunda, pero hacía 12 años que estaba en esta condición y ya no soportaba más. Y cuando lo toqué, algo de usted salió, Señor. Yo no sé lo que salió de usted, pero sí sé lo que entró en mí. Yo no entiendo lo que salió de usted, Señor, pero sí entiendo perfectamente lo que entró en mí, porque en el preciso momento en el que entró, la fuente de la sangre se secó. Yo lo sentí en mí eso. Y ahora, si usted me permite, Señor, voy a buscar a mis hijos y los voy a abrazar hasta que ya no tenga más fuerza. Los voy a besar hasta que les gaste la cara, hasta que me echen por cargosa. Voy a poder compartir una comida con ellos. Voy a recuperar mi vida, voy a ser feliz como algún día lo fui. Entonces, claro, todos quedan en silencio, hermano. Están esperando lo que Jesús iba a responder. Y algunos ya habían empezado a agarrar piedra porque estaba lleno de religiosos ahí, claro. Porque era una mujer inmunda y la ley dice que hay que apedrear a estas personas. ¡Qué osadía! ¿Cómo se va a meter acá entre medio de todos nosotros y encima va a tocar al maestro? Pero a Jesús no le importan estas cosas de la religión. Por eso él siempre tuvo tantos conflictos con los religiosos, ¿vio? A Jesucristo no le importa la opinión de los religiosos y mucho menos la opinión de la religión. A Jesucristo no le importa lo que los religiosos digan de vos. A Jesucristo le importás vos. Para mí, ¿sabe?
Jesucristo provoca a propósito a los religiosos. La verdad, ¿qué quiere que le diga? Lo que le importa a los religiosos, a él no le importa, y no solo no le importa, les va a hacer notar muy bien que no le importa. Para mí, ¿no? Es para provocarlos. ¿Qué quiere que le diga? Y si no, contésteme, ¿por qué sanaba los sábados, hermano? Oiga, tenía toda la semana para sanar. No, él sanaba los sábados, hermano. ¿Por qué les deja a sus discípulos recoger espigas en el día sábado? ¿Por qué no les decía nada si no se lavaban las manos sabiendo que los religiosos estaban mirando todo, hermano? ¿Por qué no les decía nada? ¿Por qué no corregían eso a sus discípulos para provocar a los religiosos? Para que tengan algo para decir y él contestarles y dejarlos con la boca abierta y encima tratarlos de víboras, hermano. Casi todos los milagros que hizo Jesús los hacía los sábados, hermano. Él se dedicaba en la semana a enseñar y cuando llegaba el sábado sanaba gente. Oiga, ¿por qué no hacía al revés? Para mí, en mi humilde opinión, era para provocar a los religiosos. Porque sabe, los religiosos pueden discutir con el hombre de Dios, pero las bocas de los religiosos se cierran frente a los milagros. Ya voy terminando, pero digo, ahora curiosamente Jesús sanaba los sábados. Y nosotros, los cultos, los hacemos los sábados. Así que quizás haya alguien que este sábado quiera venir a tocar a Jesús con fe y recibir su milagro. Quiero decirte algo, Jesucristo todo lo que toca lo transforma. Esta mujer estaba inmunda desde hacía 12 años, pero cuando ella tocó a Jesús, la inmundicia de ella no afectó a Jesús, sino más bien la pureza de Jesús la afectó a ella. La inmundicia de ella no entró en Jesús, sino la pureza de Jesús entró en ella. Porque todo lo que Jesús toca lo transforma, hermano. Y todos los que tocan a Jesús son transformados por Él. Y si hay alguien entre quienes escuchan que quieren tocar a Jesús, te aconsejo, hermano, busca una iglesia donde se predique y se viva la palabra de Dios. Y si estás cerca de aquí, yo te digo, Jesús está todos los sábados haciendo maravillas y milagros entre medio de nosotros. Te esperamos, hermano, para que te encuentres con Jesucristo cara a cara y puedas recibir tu milagro.